Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oliver Style. Voy a presentar Enerfit, soluciones sencillas para la hermeticidad al aire en obras de rehabilitación. Bien, el estándar Enerfit ofrece un sello de calidad para la rehabilitación de edificios existentes. También ofrece una transparencia en el mercado inmobiliario. Y con un enfoque holístico también establece una hoja de ruta segura para acometer una rehabilitación energética con la posibilidad de rehabilitar una reforma paso a paso o escalonada con una correcta combinación de mejoras que eviten posibles problemas de humedad, ¿no? Esto también puede facilitar la financiación, ya que la inversión que se requiere para una rehabilitación integral es, lógicamente, importante. Bien, el estándar Enerfit nos ofrece dos vías para conseguir la certificación, la vía de las demandas y de los componentes. La vía de las demandas es prestacional, parecido a los requisitos para Passive House en obra nueva. En cambio, la vía de los componentes es prescriptivo, es decir, los distintos elementos constructivos tienen que cumplir con unas transmitancias térmicas límites. Hay que reducir la carga solar para evitar problemas de sobrecalentamiento. Y luego hay unos requisitos comunes para ambas vías, en donde encontramos el requisito de la hermeticidad, ¿no? Que es, hay que llegar a un valor final en el ensayo de blower door de menos de una renovación hora a 50 pascales. Lo que puede generar cierto terror entre los técnicos, pero es un reto en rehabilitación, pero que se puede conseguir, ¿no? Bien, ¿qué nivel de infiltraciones tenemos en los edificios? En Passive House Obra Nueva tenemos un nivel de infiltraciones de 0,6. En rehabilitación, en lo que estamos hablando aquí, una renovación hora. El nuevo código técnico para un edificio de alta compacidad, el requisito es menos de 3 renovaciones. Eso aumenta a 6 renovaciones en el caso de un edificio poco compacto. Y luego en los edificios existentes, aunque evidentemente esto varía mucho, podemos encontrar típicamente valores de 10 renovaciones hora en E50, ¿no? Entonces, bien, si estamos rehabilitando edificios existentes bajo estándar Passive House, podemos estar hablando de una reducción por un factor de 10 a nivel de infiltraciones, cosa que lógicamente presenta un reto. La rehabilitación tiene sus complicaciones en ese sentido, por lo que es esencial que encontremos soluciones económicamente y técnicamente viables para poder atacar esta parte del proyecto y de la obra y reducir las infiltraciones. También es esencial cuando hagamos este tipo de mejora o rehabilitación y reducimos las infiltraciones que lógicamente controlemos la renovación de aire con un sistema de doble flujo con recuperación de calor. Bien, miremos un momento cómo ocurren las infiltraciones en un edificio normal, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los procesos termodinámicos que provocan infiltraciones y exfiltraciones de aire, ¿no? Bueno, tenemos la presión del viento, ¿no? Por la fachada sobre la que el viento incide hay una infiltración de aire y una exfiltración por el lado opuesto. Entonces, esto cobra importancia, sobre todo en edificios en altura. También tenemos el efecto chimenea, ¿no? En un edificio, una vivienda calefactada en invierno, el aire cálido sube, provoca una exfiltración en las plantas superiores y por ende una infiltración en las plantas inferiores, ¿no? Esto potencialmente puede ser peligroso en zonas donde hay incidencia de gas radón, que comentaré después un ejemplo,
Y luego tenemos combustión y ventilación, ¿no? Ventilación de extracción, no de doble flujo equilibrado, en donde un equipo de combustión, sea caldera, chimenea o estufa, requiere aire para su combustión y esto provoca una infiltración, igual que las campanas extractoras en cocinas o ventiladores en baños una vez que se activen, ¿no? El caudal de aire que estos ventiladores extraen tiene que entrar por algún lado, entonces entra por las infiltraciones, las fisuras que hay en el edificio. Bien, en Passive House, pues eliminamos prácticamente esas infiltraciones, ¿no? Y la reducción de esas infiltraciones tiene muchas ventajas energéticas, de confort, económicas, menos gastos en calefacción, menos gastos en refrigeración, aunque no al mismo grado. Y también ventajas en términos de salud, ¿no? Vemos un ejemplo de la medición de concentración de gas radón de un estudio realizado por Barry McCarron y otros técnicos que se presentará también más adelante como parte de esta conferencia. Entonces, donde se midieron la concentración de gas radón en una muestra total de 122 viviendas, 25 viviendas de referencia y 97 viviendas certificadas Passive House, de lo cual 5 eran viviendas certificadas bajo estándar Enerfit, ¿no? Es decir, el nivel de infiltraciones en las viviendas Passive House era entre 0,6 y una renovación hora en el 50. Bien, aquí la gráfica se ven los resultados, ¿vale?, de la concentración de gas radón medio en las viviendas Passive House, en la que en la planta baja y en la planta primera se aprecia que hay una concentración media por debajo de 40 becquereles por metro cúbico y con una mínima variación entre la planta baja y primera. No obstante, en las viviendas de referencia, la concentración de radón en la planta baja supera el límite recomendado por la OMS de 100 becquereles por metro cúbico, ¿vale? Y luego en la planta primera una concentración menor. La diferencia entre la planta baja y la planta primera en las viviendas de referencia se debe al fenómeno que vimos en la diapositiva anterior, ¿no?, del efecto chimenea. Es decir, cuando se calefacta la vivienda en invierno, el aire caliente sube, hay una exfiltración en la planta superior y una infiltración en la planta baja, que es lo que provoca la entrada del gas radón. Bien, eso simplemente es un ejemplo de una de las ventajas de poder controlar, reducir las infiltraciones de aire en una Passive House y, lógicamente, controlar la renovación de manera mecánica con recuperación de calor. Bien, el proyecto que quiero presentar se ha realizado en Barcelona capital, en Pedralbes. Aquí podéis ver los actores que intervinieron en el proyecto y la obra. El edificio se construyó en el año 1954 para uso residencial. Tiene una superficie construida de 2.050 metros cuadrados, distribuido en sótano, planta baja y 3 plantas sobre rasante que albergan 4 viviendas nuevas, ¿no? Una parte de la planta baja que está en contacto con terreno, y la fachada es de ladrillo manual de doble hilada de 29 centímetros, con un aplacado de piedra artificial en las fachadas norte y sur, y en una parte de las fachadas más alargadas a este y oeste, en donde también el ladrillo queda visto. Los forjados y la cubierta son de viguetas de hormigón prefabricadas, que fueron reforzadas al inicio de la rehabilitación, como se aprecia en la foto, con bovedías de cerámica y 3 centímetros de terrazo en suelos. Entonces, en la cara interior de los muros de fachada se retiró el enlucido de yeso y los azulejos, según donde, para dejarlo visto por el interior. Aquí se optó por la vía de los componentes, ¿vale?, entre otras cosas porque no se podía aislar por el exterior, ¿vale?, y vimos a través de un análisis hidrotérmico dinámico que comentaré a continuación que colocar
un importante espesor de aislamiento por el interior de los muros macizos de ladrillo que están expuestos a la lluvia, podría potencialmente provocar problemas de humedad, cosa que explicaré en más detalle. Entonces, la vía de los componentes en ese sentido se adaptaba mejor a las necesidades del proyecto. En todo caso, el requisito de hermeticidad fue siempre la misma, de llegar a una renovación N50. Bien, el diseño de la capa hermética se hizo de la siguiente manera. Se incorporó las escaleras y los huecos de ascensor en la capa hermética para envolver todo el edificio, ¿no? No obstante, también se realizó la capa hermética por planta y por vivienda. Entonces, esto se hizo por dos motivos. Primero, para facilitar los ensayos previos de hermeticidad usando una sola máquina de blower door por planta, ¿vale? Es decir, como los pasos de instalaciones estaban todos sellados entre plantas, pues podíamos ensayar cada planta cerrando provisionalmente puerta de entrada, etcétera, para poder detectar, corregir y ver el nivel de infiltraciones por planta. Y el segundo motivo de realizar esto era también para mejorar el confort acústico de las viviendas, sellando, como dije, los pasos de instalaciones entre plantas, de bajantes, etcétera, que elimina entonces la transmisión aérea y también, de cierta manera, ganancias o pérdidas térmicas que podría haber entre una vivienda y otra conforme las condiciones de temperatura y de consigna que hay entre uno y el otro. Bien, entonces, primero, para determinar cuál material íbamos a usar para la barrera de aire, realizamos una serie de simulaciones hidrotérmicas dinámicas con la herramienta WUFI para comprobar el riesgo de daños por humedad con diferentes barreras de aire, ¿no? Con una barrera de aire transpirable al vapor de agua, es decir, con una SD entre 0 y 0,3. Una barrera de aire freno de vapor, es decir, una SD de 2 a 50. Con barrera de vapor, con una SD de 50 a 100. Y luego también miramos láminas de difusión variable con 0,3 a 25 metros típicamente, las láminas de difusión variable. Entonces, mediante ese análisis identificamos cuáles eran las soluciones que presentaban, que daban mayor seguridad en cuanto a la protección de daños por humedad, que siempre es delicado al momento de aislar por el interior en muros macizos expuestos a la lluvia, ¿no? Entonces, bueno, aquí presentaré los resultados de 3 distintas soluciones. Uno era un simple enlucido de yeso. Aquí vemos una simulación realizada durante 10 años, viendo la humedad relativa en la cara fría del aislamiento, en la cara interior del muro. El enlucido de yeso, en el caso 2, con la línea azul, se añade un tratamiento hidrorrepelente a la cara exterior del ladrillo y vemos una mejora en el sentido de que bajan los picos de humedad relativa por debajo de 80. Y luego, por último, comparamos esto con la incorporación de un freno de vapor al interior. Esto sí que se indicaba que, comparado con la solución 2, empeoraba de cierta manera el comportamiento hidrotérmico al aumentarse la humedad relativa en la cara fría del aislamiento. Por lo tanto, decidimos que la solución que íbamos a escoger era el enlucido de yeso como barrera de aire transpirable al vapor de agua con un tratamiento hidrorrepelente al exterior, ¿no? Que se aprecia en la foto el efecto de este tratamiento que le confiere al ladrillo unas propiedades como si fuera un tejido con un tratamiento de Gore-Tex que reduce o elimina, reduce la entrada de agua en forma líquido que pueda entrar por el interior, ¿no? Lógicamente, este tipo de tratamiento tiene una durabilidad de determinados años que va a depender de las condiciones meteorológicas. No obstante, me parece una solución interesante porque igual si el periodo de su actividad o eficacia, si decimos que puede ser 5, 6, 7 años, eso al menos cubre la primera parte de la obra en la que toda la obra se está secando
y entonces en ese sentido puede dar cierta protección, en este caso para muros que están expuestos a la lluvia, ¿no? Siempre recordando que tenemos dos fuentes de humedad aquí, el exterior, con la lluvia, el viento, y el interior, la humedad que generan las personas en su actividad, ¿no? Bien, entonces se optó por un enlucido de yeso en muros, tabiques, techos y cubierta, que fue una solución sencilla, conocida bien por los operarios, que básicamente nos dio la solución para la hermeticidad en estos elementos. Luego en los suelos se optó por una membrana líquida, y aquí vemos los detalles constructivos. En el primer detalle vemos el planta baja sobre forjado sanitario. La membrana líquida nos dio la hermeticidad en el suelo, y luego pues en vertical el enlucido de yeso de 10 milímetros, 1 centímetro aproximadamente. Luego en los muros se proyectó un aislamiento de celulosa entre los montantes de perfiles de acero galvanizado. Los perfiles se separaron ligeramente del muro para no crear un puente térmico y permitir que el aislamiento se introdujera ahí, con un acabado de doble placa de cartón yeso. Previamente se pasaron las instalaciones, y luego pues en el suelo un aislamiento de vidrio celular. Los materiales también se escogieron por sus criterios de impacto ambiental, dado que el edificio se certifica también LEED. Aquí vemos el otro detalle constructivo, entonces también en los techos se enlucieron con yeso. Bien, aquí vemos una imagen de antes y después. Bueno, no tiene gran misterio, simplemente se ve el acabado del enlucido de yeso, que cubría toda la cara interior de los muros de fachada, la caja de persiana y pues las bovedillas del techo y cubierta, ¿no? También se sellaron los pasos de instalaciones que se abrieron en los tabiques, ¿vale?, para eliminar el riesgo de una infiltración hacia el exterior mediante estos tabiques, ¿vale? Eso también es una particularidad de obras de rehabilitación. Es importante continuar la capa hermética por todos los tabiques interiores. Los pasos de instalaciones se sellaron con yeso y luego se pintaron con brocha con una pintura hermética polimérica. Aquí vemos la membrana líquida aplicada en los suelos. Dado los resultados, podíamos haber posiblemente prescindido de esta membrana en los suelos intermedios. No obstante, es una solución que se aplica rápidamente y que después se protegió con la capa de compresión de mortero para poder seguir con la obra. La ventana, siempre un punto muy débil y crítico para las infiltraciones. Se optó por un sistema de carpintería integrada con la caja de persiana, hecho en fábrica, y en conversaciones con el carpintero pues ya se acordó un sistema y un detalle constructivo que permitió entonces una solución de este tipo que funciona muy bien, ¿no? El primer paso de la instalación de las ventanas fue la colocación de cintas por todo el perímetro de la ventana y caja de persiana, antes de colocar las escuadras de fijación de acero inoxidable, y esto permitió que la cinta hermética pasase por el interior de las escuadras, como se ve en la imagen en el centro. Las ventanas se colocaron en la capa de aislamiento, inverso de lo que sería el procedimiento normal con sistema SATE, reduciendo así el puente térmico de instalación. Y aquí vemos el resultado final. Realmente esto creo que es una solución interesante para rehabilitación, también para obra nueva, pero sobre todo la posibilidad de tener la ventana con la caja de persiana incorporada facilita mucho a nivel de ejecución para tener un sello hermético. Bien, se realizaron los ensayos de blower door. Tuvimos 2 operarios colgados al exterior con una pluma de humo. En la foto de la derecha se aprecia bastante humo, aunque hay que decir que en realidad la infiltración fue muy poca, que se puede ver aquí con los resultados de los ensayos de blower door, ¿vale? En la planta primera llegamos a 0,36, renovaciones hora de 50 pascales, 0,31 en la planta segunda y 0,47 en la planta tercera. El impacto de esas infiltraciones sobre los consumos energéticos, calculado con el PHPP, se ven en la siguiente gráfica, ¿no? Comparado con un nivel de infiltraciones de 10 renovaciones hora, el consumo, no demanda, el consumo
es decir, tomando en cuenta el rendimiento de las instalaciones, se ha reducido en un 37%, ¿no? Según el cálculo. En euros, para todo el edificio, eso se traduce en unos 9.255 euros al año. Hay que tomar en cuenta que eso es Barcelona, un clima bastante benigno, por lo cual los ahorros serían todavía más importantes en climas más continentales al centro de la península. Y con esto acabo y muchas gracias.